Abrimos la palabra de Dios hoy con el gozo por saber que es palabra viva, eficaz, viviente, que transforma nuestras vidas y por saber que Dios nos ha dado la libertad para poder hacerlo. Perdón. En este día queremos estudiar algo importantísimo, importantísimo para cada una de nuestras vidas. Y el tema es: Dios quiere bendecir las naciones por medio de gobernantes obedientes a su palabra. Estaremos mirando una serie de ejemplos y testimonios que nos van a ayudar a enfocarnos en esta dirección, porque el hombre fue creado por Dios y Dios le dio capacidades, atributos, cualidades. Una de ellas, de esos propósitos para poder poner en práctica las cualidades y atributos que Dios nos había regalado, es el de poder gobernar la creación que Dios hizo y poder mantener por medio de esas cualidades, el buen ejercicio de esas cualidades, poder mantener relaciones edificantes, respetuosas, dignas con nuestros congéneres, con nuestros prójimos. Sin embargo, a consecuencia del pecado, nosotros podemos ver continuamente que estas cosas no las llevamos a cabo, no las ejercitamos como Dios quiere, no funcionamos de acuerdo a ese propósito de Dios. Y las naciones han estado sufriendo porque las naciones están hechas por nosotros, los seres humanos que la conformamos, han estado sufriendo y van a sufrir a menos que cada nación decida y cada persona decida reinsertarse a la voluntad de Dios. Usted y yo oímos todos los días noticias que nos hablan del sufrimiento de las naciones a causa del ejercicio no correcto, no adecuado, irrespetuoso muchas veces, corrompido otras veces, de aquellos que tienen la oportunidad de gobernar, pero no lo hacen conforme al deseo de Dios. Hace miles de años, Salomón dijo lo siguiente, y lo podemos encontrar en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1, y él dijo lo siguiente: recuerde que Salomón fue un hombre que gobernó con una medida especial de sabiduría y una inclinación al ejercicio de la justicia, porque él le pidió a Dios eso, que lo ayudara, que le diera sabiduría para saber gobernar. Y Dios le regaló sabiduría y las otras cosas que dice Dios el ser humano anhela. Y él dijo, por esa sabiduría, al observar el comportamiento del ser humano, dijo: entonces yo me volví y observé las opresiones que se cometen debajo del sol. Y he aquí, vi las lágrimas de los oprimidos sin que tuvieran consolador. En mano de sus opresores estaba el poder, sin que tuvieran consolador. Y dos veces repite la frase sin que tuvieran consolador, diciendo que el mundo, donde quiera que nosotros volvamos nuestra mirada, vamos a ver esa opresión de aquellos que tienen el poder y que lo mal usan y logran provocar sufrimiento en el ser humano porque se les olvida que fueron colocados ahí por para una oportunidad dada por Dios a fin de hacer bien, de implementar la justicia, de hacer lo que debe ser. Mucho tiempo después, en los años 1700 tanto, un hombre que fue el tercer presidente de Estados Unidos, llamado Thomas Jefferson, dijo lo siguiente: a él se le asigna el haber sido el principal o el autor principal de la Declaración de Independencia de ese país. Y él dijo lo siguiente: una sola cosa nos explica bien la historia y en qué consisten los malos gobiernos. Y al decir eso está recogiendo el testimonio, no necesariamente escrito, aunque eso es una evidencia real, escrito en los libros de historia, sino en la conciencia de tantas generaciones que sufrieron, están sufriendo y van a sufrir, vuelvo a decir, si el hombre no cambia su comportamiento y se vuelve a Dios, a causa de el mal hacer, del mal ejercer
la función gubernativa. Injusticias, dolores, como decía Salomón, el ver que no hay compasión y ver opresión es lo que está marcado en casi toda la historia humana. ¿Hay alguna solución? ¿Existe algo que Dios nos haya dado para evitar esto, puesto que Él nos dio capacidad para hacerlo bien? De eso se trata, de eso vamos a hablar y lo haremos o empezaremos a exponer esto en el próximo segmento. Regresamos de inmediato. En el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 4, Dios dice, Dios declara, Dios afirma algo muy importante. Él dice, yo soy el gran rey. Puesto que él declara que Él es el gran rey, tenemos que detenernos para tratar de comprender lo que Dios está significando con esto. Y, evidentemente, al decir el gran rey, está diciendo que es superior a cualquier otro, que está por encima de cualquier rey. Al decir que es el gran rey, Dios está diciendo que Él sabe gobernar como rey, que Él puede enseñar a los reyes de la tierra a gobernar. Dios es sabio, Dios es eterno, y si tomamos estas dos cualidades de Dios, de las tantas de Dios, y lo colocamos a esta declaración que Él hace, Él nos está diciendo que Él gobierna con sabiduría, que Él gobierna con justicia, que Él gobierna con autoridad. Y puesto que es eterno, la forma de Dios gobernar es siempre estable. Dios siempre es justo. Dios es inmortal, por eso es eterno. Y es eterno y por tanto es inmortal. De forma que su reino ha sido estable siempre. Antes del crear, después de crear y por los siglos de los siglos, el reino de Dios es estable, es reino perfecto. Dios puede enseñar a cualquier rey cómo se es justo, cómo se es imparcial, cómo aprender a no hacer acepción de personas, cómo detener el mal, cómo aplicar la justicia. Dios lo puede hacer. Y vuelvo a decir, Él nos creó con esa capacidad. La primera gran tarea dada a Adán fue que él cultivara, guardara la tierra, es decir, administra. Cuando bendijo a la primera pareja, les dijo señoread la tierra. Nosotros tenemos esa capacidad, pero el pecado, reitero, nos ha deformado y no sabemos gobernar. Dios dice, yo soy el gran rey, recordándonos que podemos venir a Él para que Él nos enseñe cómo debe ser el reino del hombre en la tierra, cómo debemos administrar justicia, cómo debemos mantener, empezando por el gobierno personal, individual, cómo debemos nosotros tener control de nosotros mismos a fin de poder tener y mantener relaciones correctas con el prójimo. Por lo tanto, al escuchar eso que Dios nos dice, puesto que Él es rey y ejerce poder, dominio y autoridad sobre todas las naciones. Y escuche bien, y Él como rey pedirá, demandará, como lo ha hecho, el que aquel que está o aquellos que están en los diferentes lugares, en posiciones cimeras, en posiciones de mando, que tienen el poder para ejecutar y lo están haciendo mal o lo han hecho mal, Dios demandará, como ha demandado, repito, el que ellos den cuenta a Dios de lo que han hecho. Mire, hay unas declaraciones que voy a tomar de tres hombres muy importantes. El primero es Abraham. Abraham fue elegido por Dios para ser padre de multitudes y dijo Dios y le aseguró que de él saldrían reyes
pero además le dijo que su descendencia y a través de él, él bendeciría las familias de la tierra. Ese hombre, en su obediencia a Dios, en la fe que le permitió obedecer a Dios, dándose cuenta aún de Dios, de que Dios lo había llamado a traer esas bendiciones y a ser bendecido y a ser defendido por Dios, este hombre conoce a Dios de una forma muy especial. Y en Génesis 14:22, él dice lo siguiente, él dice que Dios es el Altísimo, el Creador de los cielos y de la tierra. Y en Génesis 18:25 le dice al mismo Dios, tú eres el juez de toda la tierra. Reconocer esto es sumamente importante cuando se trata de entender por qué el mundo no fluye, por qué el mundo no va, no se mueve en la forma en que Dios quiere. ¿Por qué nosotros mantenemos relaciones tan difíciles? ¿Por qué somos tan crueles? ¿Por qué no llevamos a cabo la forma de gobierno que Dios quiere? Empezando por nuestras casas, nuestras familias, nuestros trabajos, si somos los jefes. Es decir, Dios nos está diciendo que es necesario volver a las raíces, darnos cuenta dónde se torció todo, a fin de que si somos sabios y entendidos, regresemos a Él. Todavía hay esperanza si nosotros lo hacemos como Dios quiere. Abraham dice, tú eres el juez de toda la tierra, porque eres el Altísimo, el creador de todo. Al decir esto, repito, está reconociendo que todo ser humano será juzgado por Dios y que todo ser humano tendrá que darle cuentas a Dios de lo que está haciendo, inclusive aquellos que se creen señores de la tierra. La segunda persona que queremos oír su testimonio es de Nabucodonosor. Y un poquito de Nabucodonosor para ponernos en contexto. Recuerde que este hombre fue un gran emperador, el más brillante de los emperadores conocidos en la historia. Es el hombre que tiene el poder, la grandeza, la gloria, la autoridad que Dios mismo que dice que le dio, pero que lo usó mal, al punto que Dios tiene que corregirlo. Y al corregirlo, este hombre tiene una experiencia que trasciende, va más allá de lo que él entendía que él era. Él entendía que él era Dios, de lo que él entendía que debía implantar a su nación, su idolatría, su hechicería, su satanismo, su locura. De hecho, Dios es a eso que lo somete, por cuanto no actuó como un gobernante cuerdo. Dios lo somete a 7 años de locura. Y cuando este hombre sale de su locura, dice, volviendo en sí miro al cielo. Y esta es la carta que él envía a las naciones que él gobernaba en ese tiempo. Y fíjese cómo lo dice. Él dice en su declaración que debía ser oída en todas las naciones, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico y llama a Dios el Rey del cielo, porque sus obras son verdaderas y justos su camino. Está diciendo, él gobierna con justicia. Y luego dice, él puede humillar a los que caminan con soberbia. Usted puede encontrar ese versículo, esa declaración, en Daniel capítulo 4:37. ¿A qué conclusión llegó Nabucodonosor, un rey tan prepotente, tan altivo, tan yoísta, tan ególatra? Llegó a la conclusión de que el único Dios verdadero es el Rey del cielo. Y por cuanto Él es el Rey del cielo, sus caminos son justos, y Él como Rey del cielo, como el gran Dios, dice, este hombre Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Escuchar esta declaración es sumamente importante porque es una declaración que surge de una experiencia impactante, una experiencia donde Dios tiene que llevar a este hombre a un punto de humillación tal que este hombre pierde la razón. Porque la razón, la forma en que él gobernaba con su mente totalmente pecaminosa, carnal, con una sabiduría aplastante, inclinada hacia el mal, Dios tiene que corregirlo. Y lo hace de esa forma. Cuando él declara y él envía ese documento a las naciones,
Él estaba dando un testimonio público de un encuentro personal, frontal con el Señor, que le hizo cambiar su manera de ser, de entender, de vivir y también de gobernar. Así que tenemos esta segunda declaración y la tercera es la siguiente, es la de Daniel. Justamente Daniel, un siervo de Dios muy fiel, fue uno de los principales hombres que recibió mucho, pero mucha responsabilidad y mucho prestigio, mucho reconocimiento en el tiempo de Nabucodonosor. Daniel fue un hombre que se preparó, fue preparado para ser uno de los grandes estadistas, hombres de la administración pública de Nabucodonosor. Y este hombre, Daniel, que nunca se apartó de Dios, no solo fue uno de los principales en el imperio babilónico, sino también en el imperio medo-persa. Y este hombre dice, sus enemigos, cuando él ya era un anciano, buscaron algún elemento de corrupción, de mala administración, durante décadas, de estar inmerso en lo que era la política de ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que no fue encontrado nada en contra de él. Nada fue encontrado que lo señalara como un hombre corrupto, como alguien que se había apropiado, adueñado del poder político que tenía, de las grandes riquezas que llegaban a su administración, sino que fue un hombre sumamente puro, íntegro. Y este hombre dijo de Dios lo siguiente, dijo en el capítulo 2, versículo 21, Él es el Dios del cielo que quita y pone reyes. Así que este hombre nos está dando otro testimonio y está diciendo que Dios tiene el poder de quitar y de poner reyes. En el contexto de lo que vamos a seguir mirando, esto es sumamente valioso. Y solo les recuerdo el resumen de las tres declaraciones que han hecho Abraham, luego Nabucodonosor y ahora Daniel. Primero, Dios es juez de toda la tierra. Segundo, es el rey del cielo. Tercero, el que quita y pone reyes. Hacemos una segunda pausa y regresamos. En el segmento anterior estábamos diciendo que Dios declara que Él es el gran rey. Y hablamos de tres hombres muy famosos que declararon también, afirmaron también lo que habían aprendido acerca de Dios. Y cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos vivir en el mundo con los beneficios de lo que es un buen gobernante y ser gobernados, inclinados a hacer las cosas como Dios quiere, estos dos aspectos tienen el poder de traer bendición a la tierra, a la nación, a la familia, a todo ser humano. Sin embargo, aunque hemos escuchado eso a través del tiempo, el ser humano insiste en no hacer caso. La respuesta natural, la respuesta sabia sería, bueno, ya que hemos fallado, vamos a buscar lo que Dios dice, vamos a poner a funcionar esto para probarnos a nosotros mismos cuán efectivo es lo que Dios hace. No ha sido así. Ese no ha sido el comportamiento siempre del ser humano. Y Dios, que eligió a los descendientes de Abraham, vía Isaac, el hijo de la promesa, los eligió para que fueran luz a las naciones, los eligió para que a través del conocimiento de Dios en sus vidas y la aplicación de la ley, los mandatos, los estatutos, las ordenanzas de Dios, estas cosas les permitieran enseñar al mundo que cuando somos gobernados por Dios es que nos va bien, no hay ningún problema, porque estamos todos
de acuerdo en hacer lo que Dios quiere. A esta descendencia Dios les enseñó, antes de introducirlos a la tierra que les había prometido, les enseñó lo siguiente. Yo quisiera que en este momento pusiéramos mucha atención, porque pudiéramos llamarle a esto que vamos a leer el manual, un manual completo, que tendría el perfil de los requisitos y cualidades del rey a quien Dios elige. Y lo voy a repetir, perfil de requisitos y cualidades que debe tener el rey al que Dios elige. Y cuando dice al que Dios elige, es Dios que está diciendo, yo voy a elegir. Y está haciéndolo porque Él conoce el corazón. Está diciendo, yo les voy a ustedes a garantizar que cuando ustedes tengan un rey, va a ser un rey elegido porque yo conozco el corazón. Yo sé a quién voy a poner para que los gobierne. En Deuteronomio 17, nosotros empezamos a leer en el versículo 15 y dice, pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Que el Señor tu Dios escoja. La nación debía preguntarle a Dios, ¿a quién tú quieres como el próximo rey? ¿A quién tú quieres como el próximo candidato? ¿A quién tú quieres que gobierne nuestra nación, que gobierne, nos enseñe, nos encamine, sea el hombre que vaya delante en nuestra nación? Así que Dios está diciendo, puesto que yo solo soy el único que conoce el corazón, les puedo garantizar que si ustedes me permiten a mí enseñarles quién es y ustedes lo asumen, y ustedes lo aceptan, Él va a traer bendición a sus vidas. Nosotros vemos ese ejemplo de una forma muy, muy gráfica en 1 Samuel capítulo 16, cuando Samuel, el juez en ese tiempo, va a buscar al próximo rey de Israel. El que estaba en ese momento se llamó Saúl, y ese Saúl fue rebelde a Dios, se le olvidó lo que Dios quería, empezó a hacer las cosas conforme a su voluntad. Y entonces Dios le dijo a Samuel, vete a tal lugar, busca a uno de los hijos de Isaí, se llamaba el papá de muchos muchachos, y yo te voy a enseñar cuál va a ser ese rey. Y dice la palabra de Dios que cuando Samuel va a la casa y le empiezan a enseñar los hijos de este hombre, empiezan del mayor al menor, él ve a este hombre tan imponente, tan elegante, tan alto, impactó la figura externa al siervo de Dios y pensó en su corazón, estoy delante del próximo rey. E inmediatamente Dios le respondió. Él solo pensó, pero Dios le respondió, porque Dios conoce lo que pensamos, Dios conoce lo que sentimos, lo que hacemos, Dios lo ve todo. Y Dios le respondió, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Dios está diciendo, estás mirando la apariencia, te impresiona, su figura te ha comprado, pero eso no es así. Yo lo desecho, yo no lo quiero. Yo estoy mirando el corazón, yo estoy buscando un hombre que haga caso a mi ley, a mis estatutos, a fin de bendecir la nación. Así que este ejemplo es justamente bueno ponerlo al lado de esto que acabamos de leer, que en Deuteronomio 17 Dios lo dice antes de que ellos entraran a la tierra que Dios les había prometido. Este es el primer requisito, lo subrayo. Debemos elegir conforme al corazón, conforme a lo que Dios ve en el corazón de esa persona que Él quiere que sea quien gobierne la nación. Segundo requisito, el rey debía ser un hombre con identidad y conciencia nacional. Lo repito, debía ser un hombre con identidad nacional y conciencia nacional. El versículo 15 dice, cuando elijas de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dios estaba diciendo, cuando el rey sea elegido, debe ser un conciudadano, debe ser un compatriota, debe ser uno que ha nacido en tu nación, para evitar
que este rey, por no tener un corazón que le duele, que tiene compasión de su propia nación, se venda a intereses foráneos, quiera que otros tomen el lugar o vender los beneficios que hay en esa nación a otros que no tienen compasión por esa nación porque no son connacionales. Ese rey que Dios quería poner debía tener sentido de identidad nacional, sentido de pertenencia a esa nación, sentido de arraigo, saber yo pertenezco aquí, yo quiero lo mejor para esta nación. Así sentiría el dolor de sus compatriotas. Así serviría con compasión. Si era una persona de su nación, trabajaría queriendo lo mejor para el país, no lo peor. No se vendería a los beneficios, entre comillas, que otras naciones le propusieran u otras personas poderosas. Sería una persona que estaría a la disposición del deseo de Dios para bendecir, proveyendo y preservando la nación, evitando que vinieran intereses extranjeros a poseer la nación que Dios les había dado. Y eso implica, cuando Dios dice eso implica algo muy importante y que todos nosotros como dominicanos deberíamos atender y prestar suma atención. Dios está diciendo con eso, con este texto, pondrás a uno que sea como tú, un compatriota. Dios está diciendo que así como Él formó las naciones, Él delimita sus fronteras y Él quiere que cada persona dentro de sus fronteras nacionales permanezcan queriendo el bienestar de esa nación donde Él les permitió nacer y que permanezcan queriendo, sabiendo que es un privilegio el haber nacido ahí, porque no es casualidad, y el estar identificados con esa nacionalidad. Dios quiere eso. Eso es parte del deseo de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros vendemos nuestra nacionalidad, cuando nosotros no cuidamos nuestra nacionalidad, cuando nos importa que cualquiera esté en el poder, nosotros estamos negando un deseo a la voluntad de Dios que va a repercutir en nuestra nación. El tercer requisito que Dios dice es, en el versículo 16 de Deuteronomio, capítulo 17, dice que no debía ser un hombre atrapado por las pasiones. Y Dios menciona 3 aspectos que el que gobernara no debería ser un esclavo de ellos, que no debería ni siquiera desearlo. Número 1, dice en el versículo, voy a leer el versículo 16, dice, pero él no aumentará para sí caballos, y hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Y sigue diciendo, porque Dios ha dicho no vuelvan a Egipto. Ahora, ¿dónde está Dios llevándonos? ¿Hacia dónde Dios dirige nuestra atención? Está diciendo, esta persona no debe estar interesada en aumentar caballos. En este contexto lo podemos entender como no aumentar su milicia, su poder militar. Dios está diciendo, no debe estar enfocado en eso, en aumentar el poder militar. En ese tiempo, comprar caballos, un rey comprar caballos y tener una gran porción de caballos, está hablando de poder militar. Por sentirse inseguro, por tener un delirio de persecución y creer que iban a invadirlo, o porque realmente hubiera una amenaza, Dios está diciendo, no debes poner tu enfoque en eso, no gastes tu presupuesto en eso. Porque si entendía que Dios lo había puesto ahí, y si entendía que era Dios, el Dios de la nación, entendería también que Dios iba a cuidar la nación. Eso es una consecuencia natural, Dios nos lo enseña a través de su palabra. Si Él es nuestro Dios, Él nos defiende, Él nos protege, Él nos ayuda. Así que no debía aumentar para sí. Y aquí hay un elemento básico. La frase para sí, aumentar para sí, está hablando de egolatría. Está hablando de una persona que quiere empezar a destacarse por lo que adquiere con el presupuesto público. En segundo lugar, no debía ser un adúltero.
Dice ahí, versículo 17, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Tomamos la primera parte, dividimos este versículo en dos. No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Recuerde que hace un ratito dijimos, Dios conoce el corazón. Cada corazón de cada persona Dios la conoce. Nosotros sabemos, y hablaba hace muy poco tiempo, de que Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón. Dios conoce lo que nos mueve a hacer, a sentir y a decir. Dios sabe lo que hay en nosotros. Él está diciendo que esta persona que Él va a colocar como rey no debe ser alguien que tome para sí, y tomar para sí quiere decir que no amontone para sí muchas mujeres, sino que sea una persona fiel, y dice la razón, para que su corazón no se desvíe. Dios está diciendo, cuando una persona toma para sí muchas mujeres, en el caso de un hombre, en este caso un rey, está siendo infiel. Y Dios dice que la consecuencia de ser infiel es que terminará su corazón desviándose de su esposa y rompiendo el pacto matrimonial. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver un rey con eso? Dios sigue diciendo que cuando esto ocurre para Dios, cuando se rompe el pacto matrimonial, el pacto importante, donde dos personas delante de Dios como testigo deciden unir sus vidas para bien y no para mal, para fidelidad y no infidelidad, cuando eso se rompe, se inicia un proceso de deslealtad en el corazón y la integridad de esa persona. Y al producirse deslealtad, entonces necesariamente se aleja de esa persona la integridad. Y Dios está diciendo que cuando eso ocurre, cuando no hay integridad, hay engaño, hay falsedad, hay mentira, hay hipocresía. Y la hipocresía que se está estableciendo, el engaño, con la esposa repercutirá en la nación. La persona que rompe el pacto, que no es fiel a su esposa siendo gobernante, dice Dios, va a repercutir en que engañará, será hipócrita, será infiel, no será sincero, no será íntegro con su nación, con la que ha hecho un pacto para gobernar bien y no mal. Hacemos una pausa. En el segmento que acabamos de terminar, decíamos que Dios había dicho a esa nación que había escogido para ser luz entre las naciones, para dar un ejemplo fiable de que sí se puede tener a Dios como Rey y Señor para dirigir, para canalizar, para enderezar nuestros pasos a fin de que vivamos como Dios quiere que nosotros vivamos, porque así fue su plan desde el principio, para bien, para hacernos el bien mutuamente. Y estábamos diciendo que ese rey debía ser elegido por Dios. Lo primero que la nación debía hacer era buscar un rey elegido por Dios, porque Dios conoce el corazón. En segundo lugar, un rey con conciencia nacional, identidad nacional, para que no hiciera daño a su nación, para que tuviera compasión de sus compatriotas y buscar el bien. Y en tercer lugar, un rey que no estuviera esclavizado con las pasiones que continuamente rodean al ser humano. Una de esas pasiones era no buscar aumentar para sí poderío militar. Segundo, no buscar para sí ni aumentar para sí mujeres, sino ser fiel, no romper el pacto matrimonial para que eso no afectara el pacto que había hecho con su nación. En tercer lugar, que no fuera amante de las riquezas, y por eso dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Una persona que no tuviera codicia, una persona que iba a gobernar sin codicia, una persona que porque no tenía codicia ni avaricia, evitaría a la nación de que estuviera un puente frágil que lo abocaría
a caer en el robo, en la corrupción y en permitir que otros lo hicieran. Dios está diciendo, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y es interesante si usted y yo observamos que las tres cosas que Dios pone como elementos que debía evitar aquel que iba a ser rey o gobernante, no ser una persona con ínfulas de grandeza y acumular un poderío militar. Y la frase que repite Dios es para sí, no amontonar para sí, para sí. Dios está diciendo, el que gobierna no debe ser una persona que viva para él mismo. No debe ser una persona que piense solo en sus intereses. No debe ser una persona que esté decidida a conseguir lo que sea en deterioro, detrimento de su nación. No aumentes para ti poderío militar, no aumentes para ti mujeres, no aumentes para ti riquezas. Le está diciendo, debe ser una persona que sepa gobernarse a sí misma, porque si no sabe gobernarse a sí misma, no podrá gobernar a los demás. Esta persona que Dios está diciendo sería un real servidor de su nación, no se serviría de ella. Sería una persona que no buscaría la grandeza del mundo, no buscaría el apoyarse en lo que es esa posición que ha sido recibida para lograr sus intereses, sino una persona que buscaría el bien de su nación. ¿Qué medidas establece Dios? Y este es el punto básico. Aquí tenemos el problema. Dios nos dice, soy el gran rey, miren hacia mí, búsquenme a mí, les digo cómo hacerlo. Y empieza a hablar a Israel para que enseñe a todos los demás que si Dios está en el centro de la nación, si Dios es el que dirige la nación, esa nación va a tener todo lo que una nación desea. El prestigio de ser una nación no corrompida, el prestigio de ser una nación responsable, el prestigio de una nación que abunda en aquello que necesita. Entonces Dios da un cuarto requisito. Y este cuarto requisito, les ruego que usted preste atención. Además de los otros tres, vea con atención lo que Dios dice. El cuarto requisito establecido por Dios en Deuteronomio 17 empieza en el versículo 18, cuando dice, y cuando se siente en el trono, cuando ya sea rey. Entonces, y aquí empieza a decir los aspectos que este rey recién inaugurado en el gobierno va a hacer. La primera cosa, dice, escribirá para sí. Fíjense las frases anteriores, no aumentará para sí, pero ahora en este momento dice, escribirá para sí. ¿Qué debe escribir? ¿Qué quiere Dios que este rey escriba? Acaban de ponerle la corona. En nuestro tiempo acaban de ponerle la cinta presidencial. ¿Qué quiere Dios que inmediatamente este rey, este gobernante haga? Dice allí, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley y del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Este rey debía sentarse y empezar a escribir, hacer una copia de la ley que Dios había dado a Moisés y que Moisés había puesto para que los levitas, la tribu elegida por Dios para ayudar al pueblo, esa tribu que iba a enseñar al pueblo la ley de Dios para que la obedecieran, ahora iba a estar allí un representante o dos de ellas, de esa tribu, para que el rey copiara esa ley. Increíble. El rey iba a copiar lo que Dios había dado como ley. La constitución del pueblo, él la iba a copiar. E iba a estar acompañado de levitas para que no se confundiera, para que no errara, para que si se equivocaba, ellos vinieran y le dijeron, tienes que copiarlo de nuevo. Te equivocaste. Y esa pequeña equivocación podía trastornar el futuro de ese rey y de su gobierno. Así que Dios dice, lo primero que hay que asegurar es que este rey tenga una copia hecha por él de lo que es la ley de Dios.
Versículo 19, segundo elemento. Y la tendrá consigo y leerá en la ley todos los días de su vida. Mire ahora los para. La tendrá consigo, la leerá todos los días, no a veces, todos los días. Primer para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Segundo guardar todas las palabras de esta ley. Y tercer ponerlos por obra. El primer obediente a la ley de Dios tenía que ser el rey. Eso aseguraría que él, en la experiencia diaria de leer lo que Dios decía que era la ley a cumplir, se empaparía de tal manera que de él saldría ese respeto a Dios, que a su vez lo haría una persona obediente a Dios. Sin obediencia, él no haría un buen gobierno. Y sin obediencia al conocimiento de esa ley, sería imposible que el pueblo fuera gobernado en la forma en que Dios quería. Este rey tenía que estar enfocado en la lectura diaria de la Escritura, a fin de aprender las leyes y ponerlas por obra, para que aprenda a temer a Dios, para que aprenda a poner, a guardar, a atesorar las palabras y a ponerlas por obra. 3 elementos básicos. Estos 3 propósitos, si los cumplía, permitirían a este rey el que Dios lo bendijera de tal manera que iba a ser un excelente rey, un excelente gobernante, porque no estaría gobernando para sí, sino para agradar a Dios, y al agradar a Dios iba a bendecir a su nación. No, Dios no tiene otra salida, Dios no tiene otra forma, es esta, porque Él dice que cuando una persona tiene la ley consigo, ese es su código de referencia espiritual. Porque cuando esta persona lee la ley de Dios todos los días, busca la dirección de Dios para actuar como debe ser. Porque cuando esta persona teme a Dios, aprende a temer a Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de ser sabio es justamente obedecer a Dios. Cuando una persona toma el mandato de Dios y lo aplica a su vida, eso le sirve como una lámpara. David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Se sabe caminar conforme a Dios. Por lo tanto, el temor de Dios hace que el hombre se aparte del mal. Este es el punto. Esta persona no va a querer permitir que en su gobierno se robe, que en su reino se haga lo incorrecto, que se levanten los asesinos, que el mal tome autoridad en la nación. No, porque sabe cómo agradar a Dios. Hacemos una pausa nuevamente. Estamos diciendo que Dios quiere bendecir las naciones, y eso quiere decir la nuestra también, colocando un gobernante, un rey, que obedezca a Dios, que aprenda a temer a Dios, a adquirir la sabiduría que nos permite a cualquier ser humano hacer caso a lo que Dios dice para traer bendición, no solo a nuestras vidas, sino a toda una nación. Y entonces decíamos que Dios había pedido al pueblo de Israel para que, siendo ellos practicantes de esto que Dios quería introducir en sus corazones, siendo practicantes pudieran ayudar a otras naciones a recibir los mismos beneficios. Está diciendo que el rey, el día que tomara posesión, debía sentarse a escribir una copia de la ley, dijimos, para que aprendiera a temer a Dios, a respetar, tener temor reverente a Dios, lo cual le impediría hacer aquello que hacen tantos, olvidarse que están puestos ahí para bendecir y convertirse en personas que hacen daño a los demás. Este rey debía ser obediente a los estatutos, mandatos de Dios. Este rey debería ser una garantía para su nación de que cosas que traen dolor a la tierra,
por un mal gobierno no ocurrirían en su nación. Porque nunca pondría sus derechos, sus deseos personales por encima de aquello que era lo correcto, lo bueno, lo sano. Podía prever cómo evitar situaciones dolorosas a su nación tomando buenas decisiones. Obedecer a Dios, dice el Señor en el versículo 20, tener la palabra todos los días, leerla todos los días, hacer las cosas que Dios quiere continuamente por estar expuesto a esa palabra. Versículo 20, repito, dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Qué cosa más importante. Dios está diciendo, leer la palabra de Dios, la escritura, la ley de Dios y ponerla en práctica, obedecerla de corazón, dejarse permear por Dios, impedirá que esa persona que gobierna se sienta superior a sus compatriotas. Nunca será una persona que mirará con desprecio a los demás. Nunca hará que su gobierno desfavorezca, anule, quite los derechos que tiene esa persona. Porque entiende que está puesto ahí para hacer lo que Dios quiere en favor de los demás. No decretará leyes que hagan daño. No hará cosas que mermen, que anulen el deseo del ser humano de estar ahí, de ayudar, de ser un ciudadano correcto, que está de acuerdo con lo que se hace, porque sabe que lo que se hace es justo. Dios dice, la ley y la aplicación de la ley mía, yo, el gran rey, el que sé gobernar, el que quiero que ustedes aprendan lo que es gobernar bien. Cuando ustedes tomen esa ley y la apliquen a sus vidas, ustedes nunca, nunca serán altivos. Nunca serán gobernantes que hagan daño. Nunca se creerán superiores a los demás. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Y en ese mismo versículo dice que la ley de Dios impide que se tuerza el buen rumbo de un gobernante. Empezó bien, quería lo mejor, pero se dañó con el tiempo. Su corazón se dañó, no tiene las fronteras que establecen la palabra, el mandato de Dios, la ley de Dios, para decir, uy, lo estoy haciendo mal, no debo hacer esto, mantenerse dentro, sino que las rompe, porque la ley de Dios no está en su corazón, Dios no está cerca de él, sino que su propio Dios, que es Él, es el que está haciendo las cosas. Dios dice que cuando alguien se mantiene cerca de su palabra, dice, no se apartará del mandamiento ni a diestra ni a siniestra. No se irá a la derecha ni a la izquierda, sino que se mantendrá en el centro, haciendo la voluntad de Dios. Cuando un rey es así, y a ese tipo de rey, de gobernante, de presidente, Dios le llama un presidente o un rey o un gobernante conforme a mi corazón, esa persona garantiza a su nación estas cosas que Dios llama aspectos de dolor o de opresión que ocurren en las naciones de la tierra. A causa del corazón pecador, que no se deja limpiar, purificar, sanar, libertar, por la lectura de y la aplicación de la palabra de Dios en su vida. Dice, número 1, Eclesiastés 5:8, cuando ese gobernante obedece al gran rey, la opresión del pobre no ocurrirá. 2, cuando ese gobernante obedece al gran Dios, al gran rey, la negación del derecho y de la injusticia y de la justicia no se establecerán en la nación. Eclesiastés 5:8. No, habrá justicia, se hará lo correcto, los tribunales aplicarán la ley porque es la ley de Dios y se respetará. Cuando un gobernante gobierna como Dios quiere, no habrá escasez de alimentos porque Él cuidará la agricultura. Dios dice, el rey debe cuidar la agricultura para que su pueblo no padezca hambre, para que los alimentos no se encarezcan. Eclesiastés 5:9 lo dice. Otro elemento que va a impedir que la nación sufra porque él o ella están haciendo lo correcto delante de Dios
Eclesiastés 8:11 dice que no permitirá que la sentencia contra una mala obra quede impune. La impunidad se acabará. No habrá personas que digan a mí no me va a pasar nada porque no le ha pasado a otros, sino que hará cumplir la justicia, velará para que la justicia se aplique correctamente. Número 6, dice que Proverbios 29:12, cuando un rey obedece a Dios, cuando le cree a Dios, cuando deja que la palabra de Dios guíe su vida, no abundarán los servidores públicos impíos, porque el rey dice, no prestará atención a sus palabras mentirosas. Así que Dios está diciendo que un peligro que tiene cualquier gobernante y que ha tenido cualquier gobernante o rey a través de la historia es que se rodee de servidores que le den una información incorrecta, que le hablen mentira, que le alteren la verdad o se la escondan, porque eso va a hacer que el rey tropiece y ese rey va a hacer caso a una mentira en lugar de buscar la verdad y aplicar la verdad, empezando desde él en favor de su nación. Estas cosas, dice la palabra de Dios, impedirá que el rey se tuerza. Dice, ni a derecha ni a izquierda. Su centro, su punto de referencia espiritual será siempre, siempre la palabra de Dios. Y el deseo debe ser a Dios. Inglaterra, una nación que en sus inicios le creyó a Dios, aprendió de esto que Dios está diciendo, la importancia de que sus reyes fueran reyes que leyeran la Biblia. Mire, en la ceremonia de coronación de los reyes en Inglaterra, se le dice al rey lo siguiente, leo textualmente, os obsequiamos con este libro, la cosa más valiosa del mundo. Aquí hay sabiduría, esta es la ley real, los vivientes oráculos de Dios. ¿Qué le están entregando a ese rey el día que lo coronan? La Biblia. Le están dando la Biblia porque los que fueron fundadores entendieron que la Biblia debía ser el fundamento no solo de la nación, sino de ese rey que iba a dirigir el rumbo de la nación. George Washington, primer presidente de Estados Unidos, dijo, escuche lo que dijo, es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y la Biblia. Tristemente, hoy no se piensa igual, pero esto es lo que dio fundamento a una de las naciones más poderosas, y no solo poderosas militarmente, poderosas por la prosperidad, por el espíritu de libertad, por el respeto a los derechos, que desde el principio tuvo esta nación, que ha sido ejemplo a la tierra mientras caminó conforme al deseo de Dios. Este primer presidente dijo eso, es imposible gobernar rectamente si usted aleja a Dios y aleja su palabra de su vida personal y del rumbo de la nación. Cada uno de los reinos o naciones que dieron al lugar a Dios, a su palabra, y que quisieron gobernar conforme a Dios, son las naciones que en el día de hoy se deslumbran como naciones poderosas, naciones en las que hay progreso, en las que no hay tantas dificultades. Bueno, es que el fundamento fue ese. Y Dios prospera a los que hacen aquellos que practican lo que Dios establece. Por eso Dios decía, escuchen bien, que tenga la palabra ahí junto a él y que la lea todos los días y que la obedezca. Eso garantiza el buen rumbo de la nación, porque decapita la egolatría, la altivez, decapita la falta de nacionalidad, la falta de identidad nacional, porque decapita la infidelidad en el matrimonio, porque decapita el abuso, la codicia, la corrupción. Es posible, Dios está diciendo que sí, y está diciendo que Él quiere bendecir, pero es necesario hacer esto. ¿Qué ha ocurrido a través de la historia? Que las naciones han padecido muchísimo, terribles cosas, porque a Dios se sacó, porque a Dios se le dijo que no, porque no se quiere que el gran rey gobierne, porque no se quiere escuchar lo que Él dice, que sí se aplica, traerá bendición al que la aplica, al que la obedece y a toda una nación que viendo el bien
va a ser encaminada hacia el bien. Nosotros no hacemos caso a Dios que conoce el corazón. No hacemos caso al gran Rey que gobierna por los siglos de los siglos y que nos mandó a decir con Jesucristo, en esa oración que el Señor Jesús nos enseña en Mateo 6, a orar diciendo, venga tu reino, que se haga tu voluntad en mí como se hace en el cielo. Eso quiere decir, es que es necesario que Dios tome de nuevo su lugar y nos enseñe para que usted y yo no vivamos en zozobra, en la angustia diaria, de la inseguridad, del asesinato, del robo, de la corrupción. Dios no quiere eso, Dios no nos hizo para eso. Pero mientras el ser humano no vuelva a Dios y las naciones rechacen a Dios y le digan no te queremos, queremos romper toda ligadura que tenemos contigo, esto es lo que va a ocurrir. Es decir, si ponemos en balanza las cosas, de este lado tenemos al Dios, gran Dios, Señor, juez de toda la tierra, diciendo vuelvan a mí para que puedan vivir como es mi deseo y mi voluntad. Y aquí está el ser humano diciendo, aunque nos ha ido mal, aunque tenemos tantos problemas, aunque todas las cosas están boca abajo, queremos seguir viviendo de esta forma. Y es ahí que Dios quiere llevarnos. Sí, Él quiere bendecir. Sí, poniendo nuestra nación ahora mismo sobre la superficie, Dios quiere que las cosas sean diferentes aquí. Pero es necesario que todos, desde el que preside hasta nosotros, nos volquemos a Dios. Confesemos nuestro pecado. Nos arrepintamos de tanto daño, de tanto robo, de tanta concupiscencia, tanta sensualidad, de tanta situación descontrolada. Nos volvamos a Él, pidamos perdón, oremos como este hombre oraba, Abraham Lincoln, y le digamos, Señor, perdónanos, porque nos hemos alejado de ti y hemos creído que nuestros caminos son superiores a los tuyos. Estamos a tiempo, yo te invito a que volvamos a Dios y nos arrodillemos y le empecemos a pedir perdón a Dios en nuestras calles, en nuestras casas, en nuestros trabajos, donde quiera que estemos, en las iglesias. Volvamos a pedirle a Dios, ten misericordia, porque si el pueblo se humilla, empezando por su pueblo, los que decimos ser la iglesia de Dios, nos humillamos, Él va a cambiar las cosas. Se trata de eso, un llamado a ti de todo corazón, con toda humildad, para que nos volvamos a Dios, al gran Rey, al juez de toda la tierra, a quien tendremos que darle cuenta. Que si esta nación sigue así, es porque no queremos permitirle que Él gobierne. Ya hasta queremos quitarle a la nación el escudo. Ya hasta queremos que no diga Dios, patria y libertad. Ya no queremos que diga y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una nación que crea eso es una nación que irá al fracaso. Hoy te digo, con el amor de Dios, volvámonos a Él. El gran Rey nos espera. Dios te bendiga.